Bueno, hoy tenemos un vídeo que os va a llamar muchísimo la atención a todos aquellos amantes del sonido, a todos aquellos amantes de los auriculares inalámbricos y sobre todo un vídeo dedicado a todos aquellos usuarios que amen la cancelación de ruido. Y es que, como veis en el título, hoy vamos a comparar los tres últimos auriculares circumaurales, cuidado con el término circumaural, que Sony ha sacado al mercado. Y sí, obviamente estoy hablando de los Sony WH-1000XM3, los Sony WH-1000XM4 y los Sony WH-1000XM5. Muy pero que muy buenas, queridos ataqueros y ataqueras, espero que estéis muy pero que muy bien. Yo soy Mario Arroyo y lo primero que quiero deciros es que he disfrutado muchísimo haciendo esta comparativa de los tres últimos auriculares de Sony. Y bueno, ya que estamos en una comparativa, vamos a hablar de las diferencias que podemos encontrar entre estos tres auriculares. Y la primera de ellas la encontramos sin duda alguna en el apartado de diseño. Después de 5 añazos de historia de esta gama WH-1000 de auriculares de Sony, la compañía al fin ha decidido innovar en el apartado de diseño, ya que en las últimas generaciones, la de años anteriores, pues teníamos un diseño bastante particular y bastante semejante de una generación a otra, algo que al fin ha cambiado con los nuevos WH-1000XM5. Mientras que los XM3 y XM4 mantienen un diseño prácticamente idéntico a sus anteriores generaciones, los XM5 llegan con un cuerpo más estilizado y delgado, algo que se percibe notablemente en la construcción de la diadema, que ahora es un poco más delgada. Y ya que estamos hablando del diseño, a nivel de materiales de construcción, debo decir que los XM5 parecen tener una construcción y una serie de materiales muy similares a los que ya habíamos visto tanto en los XM4 como en los XM3. Y digo parece porque la compañía no detalla exactamente el material utilizado para el revestimiento de este dispositivo, aunque podemos apostar por una especie de policarbonato reforzado. Lo que está claro es que la fórmula ha funcionado durante años y la sensación de robustez y de solidez de estos auriculares se sigue transmitiendo de la misma manera de generación en generación. Así que podemos estar tranquilos en este apartado, ya que tenemos unos auriculares de calidad en relación a su construcción. Si hablo ahora sobre las almohadillas que recubren a los auriculares, destacar que presentan un acabado diferente en los XM5 frente a los modelos XM4 y XM3, aunque el tacto, la comodidad y la suavidad de las mismas son prácticamente similares en los tres dispositivos. Y otro de los cambios que vemos en el apartado de diseño entre esta nueva generación y las dos anteriores es que los auriculares no tienen la capacidad de plegarse hacia adentro como sí que pueden hacer, por ejemplo, los XM4, como estáis viendo, tanto el derecho como el izquierdo, y algo que también teníamos en los XM3, que podemos plegar hacia adentro, algo que nos venía muy bien para guardarlos en su funda. Pero bueno, que nadie se preocupe porque esta de aquí es la funda de los XM4 o XM3 y esta es la nueva funda que Sony ha diseñado para los XM5. Es cierto que es un poquito más grande que la de generaciones anteriores, pero tampoco es mucho más grande, como podéis apreciar. Así que el hecho de guardarlos plegados o no plegados, en el caso de los XM5, tampoco es una cosa trascendental que nos vaya a suponer un problema. Bueno, uno de los aspectos comunes que conservan la mayoría de auriculares de la serie WH-1000 de Sony es que cuentan con un control táctil en la superficie del auricular derecho. Y aquí tengo buenas noticias porque el panel táctil
ha mejorado considerablemente su precisión. Como os digo, Sony parece haber aprendido de sus errores y ha traído una interfaz táctil mucho más precisa que en los modelos anteriores, y el hecho de pasar de canción, pausar la música, cancelar la cancelación activa de ruido tapando el auricular derecho con la mano o responder llamadas ha mejorado mucho gracias a esta mejora. Y bueno, sataqueros, no me negaréis que uno de los apartados o aspectos fundamentales y más importantes a la hora de comprarnos unos auriculares, en este caso de diadema o circumaurales, es el hecho de su comodidad y la ergonomía a la hora de ponérnoslo. Y en este caso os contaré que, a pesar de que Sony ha introducido ciertos cambios en el apartado de diseño, la sensación a la hora de ponernos estos XM5 en la cabeza, utilizarlos durante varias horas, es bastante similar a la de anteriores generaciones, como pueden ser los XM4 o los XM3. Bueno, pues después de haberos hablado del apartado de diseño, de ergonomía, de comodidad de estos tres últimos auriculares de Sony, ha llegado el momento de hablar de lo que más importa, es decir, de la calidad de sonido. Pero seamos sinceros, no todos los usuarios tenemos en casa un equipo de sonido de alta fidelidad en el que hayamos invertido muchísimo dinero. La mayoría de usuarios que se compra este tipo de auriculares o auriculares similares de otras marcas los usan para viajar en el transporte público, para ir por la calle, para estar en casa tranquilamente escuchando música, y normalmente, seamos sinceros, los conectamos o a través de cable, a un jack, o a través de Bluetooth. Y por tanto, estas han sido las pruebas que yo he realizado para esta comparativa, porque creo que son las que más se acercan a la realidad de muchos de nosotros. Y teniendo todo esto en cuenta, a nivel de calidad de sonido, obviamente, y como podíamos esperar, los que se llevan la victoria en este apartado son los nuevos Sony WH-1000 XM5. Esta generación se ha visto beneficiada de un diafragma protagonizado por un transductor de fibra de carbono frente a los diafragmas de polímero de cristal líquido revestido de aluminio de 40 milímetros que tienen los XM4 y los XM3. En este sentido, y saliendo del vocabulario técnico que os acabo de decir, es cierto que esta innovación a la hora de introducir este tipo de transductor en los XM5 se nota y se traduce en una mejor claridad y nitidez en el sonido en la mayoría de escenarios, notándose principalmente cuando escuchamos música. Las frecuencias altas y medias se pueden distinguir fácilmente con muy buena nitidez, y los bajos siguen teniendo una pegada muy destacable y satisfactoria. Y como os digo, la claridad del sonido y la nitidez es lo que más destaco por encima de todo en este apartado de calidad del sonido. Mientras que en los WH-1000 XM3 el sonido parece mucho más encajonado y ruidoso a la hora de escuchar música, en los XM5 el audio se libera, demostrando muchos más matices y frecuencias. Y todo esto hablando de que los cascos los he probado con conectividad Bluetooth, así que a través de cable no os quiero ni contar la mejora que se percibe. Si por algo son reconocidos estos auriculares de Sony en el mercado, es, además de por su buena calidad de sonido, por tener una grandísima cancelación de ruido activa. Esta función ya brillaba muchísimo en el modelo XM3 y con el paso de los años no ha hecho más que mejorar, tanto en los XM4 y obviamente también en los XM5. Como os digo, en el caso de los últimos auriculares de Sony, esta cancelación de ruido mantiene el alto estándar de sus antecesores, pero a nivel de hardware han integrado ciertas mejoras gracias a la inclusión por primera vez de dos microprocesadores dedicados a ella, en lugar de uno que teníamos en las anteriores generaciones, y al buen trabajo de un módulo de 8 micrófonos para capturar el sonido ambiental. Ya que estamos utilizando la conectividad Bluetooth, y si lo tenemos conectados a través de nuestro teléfono móvil, os aconsejo muy fuerte, independientemente del modelo que queráis, que utilicéis la aplicación gratuita llamada Sony Headphones Connect. A través de ella podremos configurar ciertos parámetros de estos auriculares de Sony, tanto de estos como de los XM4 como de los XM3, y podremos configurar cosas como el ecualizador y aprovechar muchas de las funciones que tienen estos cascos. Y es que, ya que estamos hablando de esto, los XM5 y XM4 ganan la partida por bastante
a los XM3 en el apartado de funcionalidades. Funciones como hablar por chat, la posibilidad de conectar los auriculares de forma simultánea a dos dispositivos o el hecho de poder tener la reproducción de forma automática cuando nos quitamos los auriculares son detalles que dan mucha más versatilidad a este dispositivo y por suerte lo podemos aprovechar tanto en el nuevo modelo como en la anterior generación. Esta comparativa de los tres últimos auriculares de Sony no tendría ningún sentido si no hablamos del apartado del micrófono. De hecho, para que podáis comprobar la calidad del micrófono de estos tres últimos auriculares de Sony de primera mano, he hecho unas pruebas, la primera de ellas sin ruido ambiente y la segunda de ellas con un ventilador puesto justo enfrente de mí para que me estuviera lanzando aire para ver qué capacidad tienen el micrófono de estos auriculares para reducir el ruido exterior. Y no te lo voy a contar. Te lo enseño. Vale, pues esta sería una prueba de sonido del micrófono de los Sony WH-1000XM3, ¿vale? Este sería el tono de mi voz normal cuando estoy haciendo una llamada, una videollamada, etcétera. Así que esta es la calidad del micrófono. Vale, y esta sería una prueba con los mismos auriculares, los WH-1000XM3, pero esta vez tengo delante de mí una fuente de viento, en este caso es un ventilador, que me está tirando aire todo el rato, para ver qué tal son capaces de captar mi voz. Vale, pues esta sería la prueba de micrófono de los Sony WH-1000XM4 para ver qué tal funciona su micrófono. En teoría debe de ser un poquito mejor que los XM3 y ya veremos si consiguen igualar, porque no creo que lleguen a superar a los XM5. Vale, y esta sería la prueba del micrófono de los WH-1000XM4 con una fuente de aire justo enfrente de mí para ver si son capaces de cancelar el ruido exterior y captar mi voz por encima de lo demás. Vale, y ahora última prueba, al igual que hemos hecho con los XM3 y XM4, estoy probando los XM5 para ver qué tal funciona su micrófono y cuál es su capacidad de captar nuestra voz sin ningún tipo de ruido externo. Vale, y última prueba, ahora sí con esta fuente de aire justo delante de mí para ver si los XM5 son tan capaces, como dice Sony, de amortiguar todo ese ruido externo para captar nuestra voz de la mejor forma posible. Bueno, ¿qué os ha parecido? Como habéis podido comprobar por vosotros mismos, pienso que la calidad de sonido del micrófono de estos auriculares de Sony ha ido mejorando con el paso de los años y de las generaciones. ¿Y qué pasa con la batería de estos tres auriculares? Pues yo de verdad que no puedo hacer más que deshacerme en elogios ante este apartado. Pero si comparamos cifras, pues oye, obviamente los XM5 vuelven a subir al podio con unos números muy positivos y durante el uso que yo les he dado, debo destacar que estos auriculares han aguantado 31 horas y 15 minutos de media sin necesidad de cargarlos, con la cancelación de ruido activada en todo momento y poco más de 40 horas con la cancelación de ruido desactivada. Bueno, queridos ataqueros y ataqueras, como conclusión final a la comparativa de los tres últimos auriculares de Sony, y si los ponemos sobre la mesa voy a decir algo que es obvio, pero los mejores de estos tres son obviamente los Sony WH-1000 XM5. Es cierto que el salto entre los XM4 del año pasado y los XM5 no es abismal, ya que la mejora de sonido y de cancelación de ruido es prácticamente imperceptible. Pero su nuevo diseño, la mejora de la interfaz táctil, su pequeño incremento en batería, su mejor claridad de sonido y el buen comportamiento de la cancelación activa de ruido en condiciones variables hacen que me tenga que decantar por ellos. Ahora bien, la pregunta que seguro que tenéis todos en la cabeza: ¿merece la pena gastarse más dinero en los XM5? ¿O quizá merece mucho más la pena apostar por las generaciones anteriores por menos dinero? La respuesta más correcta dependerá de el gusto que tengamos cada uno, de los auriculares que dispongamos actualmente o del uso que le vayamos a dar. Sinceramente y como opinión personal, si actualmente tenemos unos auriculares de Sony, por ejemplo, unos XM3 o tenemos unos XM4 o unos auriculares de la competencia que tengan unas características similares, nos funcionan bien, nos sigue aguantando la batería y estamos contentos con ellos, pienso que el salto a los XM5 no merece la pena. Por otro lado, si no tenemos auriculares de estas características y van a ser los primeros que queremos comprar,
y el dinero tampoco nos supone ningún problema, pues oye, estos WH-1000 XM5 sinceramente creo que son el caballo ganador, siempre y cuando, como os digo, nos podamos permitir pagar esos 449 euros de precio recomendado que tienen. Pero si el precio sí nos importa y queremos ahorrar algo de dinero a la hora de comprar unos auriculares, sin duda alguna, entre los tres yo me quedo con los WH-1000 XM4. Por un precio aproximado de 250 euros, que incluso los he llegado a ver por 233 euros en Amazon, son sin ninguna duda los mejores auriculares de esta comparativa, ya que como os he explicado, no se quedan tan atrás de los XM5 en prácticamente ningún apartado. Y oye Mario, ¿qué pasa con los XM3? ¿Los comprarías a día de hoy, en 2022, teniendo 2 generaciones por delante? Pues sinceramente yo los he buscado por Amazon y los he visto nuevos por un precio de 190 euros aproximadamente. Por este precio no merece la pena, ya que por 40 euritos más tenemos los XM4 con mejoras bastante significativas, así que por 190 euros yo no invertiría a día de hoy en los XM3. La decisión final siempre es toda vuestra, así que es algo que debéis de valorar vosotros. Yo sinceramente lo único que espero es haberos ayudado con esta comparativa entre los XM5, los XM4 y los XM3 de Sony. De corazón, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que ha sido un auténtico placer poder probar estos auriculares durante bastantes días, cada uno de ellos, hacer pruebas, escuchar música, ver series, hablar por teléfono. Ha sido increíble, me lo he pasado muy bien, espero haberos transmitido algo de eso también. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero vuestros comentarios aquí abajo para ver cuál preferiríais vosotros, o si por el contrario preferís auriculares de otra marca, que también la competencia está muy fuerte a nivel de auriculares con cancelación de ruido, así que bueno, quiero conocer vuestra opinión. Muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado. Yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo, sataqueros.